Saludos lorcanenses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. En estos Championships de Reign of Jafar hemos visitado Bilbao y os vamos a contar nuestra experiencia. Pues eso es, estos Championships han sido un poco diferentes, no hemos podido tener la oportunidad de ir a otros sitios, porque como estábamos en Vitoria, pues y por las fechas, porque no nos coincidían por vacaciones o por temas, pues no podíamos movernos ni ir a muchos. Entonces los únicos a los que hemos podido visitar han sido los dos Championships que se hicieron en Bilbao, el mismo fin de semana, uno el sábado y uno el domingo. Sí. Así que pues la verdad es que nos venía muy bien. Sí, pero tuvimos como que jugarlo todo a ese fin de semana, porque no podíamos hacer otra cosa, ni ir a ningún otro. Vamos a hablar de los mazos que llevamos. En mi caso, el mismo que el Madverse. Si habéis visto, bueno, tenemos un vídeo hablando del Madverse, es el mismo que está aquí, lo vamos a poner también, pero bueno, es el mismo, si queréis un poco más de detalle estar aquí. Un agro rino, sí, de estos que están ahora Amber Steel de moda, Agro, Amber Steel Agro, con el hámster, funciona divino la muerte. Yo ya le he cogido el truco, ya me da pena, porque yo ahora me voy a tener que deshacer de esta maravilla que me encanta jugar, porque me divierto muchísimo jugando este mazo. Es como que has encontrado perfecto. Ya es como, he aprendido a no quedarme sin cartas, ¿sabes? Y es como, robo mucho, por fin. Sí. Y me da pena deshacerme de él ahora. Sí. Y me ha dado resultados buenísimos, tanto en el Madverse me dio muy buenos resultados, aquí también. Entonces es como que ahora pensar que va a desaparecer con esa rotación, a ver cómo se queda. Es un mazo que no cambiarás ni una carta. No. Es que... Yo creo que se ha quedado redondo. Con perfecto. eso, sí. Con los rinos, las quitando ladies, un Lorenzo y las un Penny, todo. las ladies, Sí. esos dos goofies, para mí, es que funciona. Sí. No le tocaría nada, absolutamente nada. Y yo, bueno, pues yo he sacado todo el jugo que le restaba a Matisse Steel. No es el mejor mazo, no lo es. Pero es muy bueno y con respecto al Madverse, lo único que he hecho para adaptarme un poquito más al meta que preveíamos, más rápido, más agro, ha sido cambiar 3 Snakes, porque no necesito tanto el Pit and Repeat, claro. Y no necesito tanto, y meter 3 Cannons, más agresivo. Y... para quitarte cositas. Sí. Y seguramente al Diego del pasado le hubiese dicho: lleva este mazo al Madverse. Yo creo que te habría solucionado mucho. Porque te habría solucionado mucho contra mis mazos y mis matchups, contra los diablillos también, que te los quitas. Sí, pero seguro que llevo este mazo al Madverse y juego 5 DKPs, 5 rubí zafiros y hago con los canos. Bueno, pues nada. Pero es que eso nunca lo sabes. Nunca lo sabes, es sí. De nuevo, decisiones. Sí. Yo creo que ha sido un fin de semana bueno para despedir estos mazos. Hay muchas cosas que van a rotar y mutarán de alguna manera para yo creo que se sigan jugando. Intentarán adaptarse a cómo se quedan, ¿no? Sí. Pero de ahí a que... Sí, pero ha sido como... Yo creo que este fin de semana ha sido como una despedida. Algunas cartas que van a rotar, por ejemplo, yo creo que Mr. Smith no va a volver. No lo sabemos todavía, pero bueno, habrá que adaptarse y jugaremos otros mazos tranquilamente y yo qué sé, jugaremos Wurfle, no pasa nada. No. Pero bueno, nos adaptaremos. Sí. Entonces, pues bueno, la decisión fue ir a Bilbao. Sí. Como decía, fue uno el sábado y otro el domingo. El sábado madrugamos mucho. Y llegamos a Distrito 0 Bilbao, sí, que es donde se hacía ese primer Championship. Y la verdad es que en Distrito 0 nos encontramos a mucha gente de la comunidad de Bilbao, evidentemente. Sobre todo suelen ir a Distrito 0 y es donde más juegan, pero también encontramos a gente de Torrelavega, sí. Santander, Torrelavega, sí, toda esa zona. Gente de Donosti también vino. 2 chicos de Vitoria. Conocíamos. Eso es, sí. Una pareja. Una pareja de Vitoria que estuvimos hablando con ellos y un poco, pues,
contando nuestras penas de que en Vitoria no hay comunidad de Lorcana. Ni se puede ir a jugar, nada. Qué bueno. Pero bueno, ahí aprovechábamos a ir a Bilbao. Y la verdad es que muy bien, en Distrito 0 ya habíamos jugado, ya habíamos tenido la oportunidad de jugar y bueno, ya conocíamos el sitio y todo. Y... La verdad es que el sitio está muy bien. Sí, la verdad tienda es que como sí. tal está muy bien. Y la verdad es que muy bien. ¿El suizo qué tal? El suizo, increíble. Increíble, ¿no? Sí, sí. fue un suizo perfecto, la verdad. Ya no solo por resultados, Sí. sino por estrategia nuestra de intentar ir en equipo para llegar los dos hasta el final, que no nos cruzamos, no nos vimos. Claro, no nos vimos. Entonces fue perfecto. Estábamos 12 personas, ¿no? Estábamos 12 personas. Sí, estábamos Entonces, poquitos. Era muy fácil que al final los dos en el suizo jugásemos el uno contra el otro, cosa que nos pasa siempre. todas las veces, pero esta vez tuvimos la suerte de que no nos cruzásemos. No nos cruzamos hasta la última ronda del suizo, que la pactamos. Eso es. La pactamos como empate para llegamos 3-0 al top 4, sí. Porque claro, eran 4 rondas, top 4 no llegó a haber top 8 porque no había gente suficiente. Sí, yo en la tercera ronda tuve como una partida bastante ajustada contra Rubén, contra el DKP de Rubén. Y tú después jugaste contra Rubén. No, jugaste contra Sergio la tercera partida. Contra Sergio, sí, un Blurple. Sí, un Burple que también molesto. Estuvo ahí, sí. Eso es. Y luego ya pasamos al top 4, porque al haber menos de 16 personas era top 4. Que también nos salió bien porque como quedamos primero y segundo el suizo, no nos vimos tampoco en... Eso es. En el... Y ahí sí que te tocó jugar contra Rubén. Y ahí sí jugué contra Rubén, contra un DKP, que casi me gana. Sí, ¿cómo fue? Me ganó la primera. Te ganó la primera y tú salías primera. Sí, me la ganó porque me sacó una Sisu, me limpió todo, es verdad, y me fundió. Me quedé a 19 y luego ya me empezó a hacer vidas piratas y esas cosas. Sí. Las cosas de las vidas piratas. Y me sacó una Sisu y claro, me fundió, no me salió robo. Sí, y después tú ganaste otra vez de primera y tuviste que remontar la de segunda, ¿no? La de segunda la remonté y la gané porque tenía 2 pits y el último pit que robé y soltó eso me ganó la partida. Sí. Bendito pit. Y yo jugué contra Sir también, los dos de la comunidad de Bilbao. Y fue una partida... Fue sufrida, ¿eh? Fue sufrida, ¿eh? Porque llevaba un hiperagro Lima Limón con el objeto más temido, al parecer, de Lorcana, que es el Emerald Chromicon. Este objeto que al banisear un personaje rival te puede bouncear algo a la mano. En la primera partida no le salió, entonces más o menos pude controlarla y ganarla. En la segunda y la tercera le salió y tuve que pelearme porque cambia completamente el cómo sacas los personajes, cómo pegas, y estuvo muy, muy ajustada, pero conseguí ganar. Así que pasamos los dos a la final y no la jugamos porque nos fuimos a comer. Como se iba todo a casa, dijimos, bueno, ya la jugaremos en casa. Sí. Algún día nos jugaremos el tapete. Algún día nos jugaremos el tapete, sí. Así que muy contentos. Nos salió muy bien las partidas y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque todo el mundo estaba... Como era el primero en Bilbao, sí. La gente tenía muchas ganas y yo creo que nuestros mazos funcionaron bien. Sí. Bueno, después de pasar la tarde en Bilbao, después de comernos unas hamburguesas por ahí, muy ricas, por cierto. Pues nada, llegó el domingo y fuimos a la mano del friki, que es otra de las tiendas que hay en Bilbao, que justo tenían el Championship también ahí. Sí, es el primer Championship de la mano del friki, que ya conocíamos a Miguel de Irún, que vino del Championship de Arcacias, pues eso, que estaba moviendo la comunidad también, que quería hacer su primer Championship y la verdad es que muy bien. Sí, yo la creo que tienda fue todo muy perfecto. Pequeñita, pero se colocó todo muy bien, entramos todos. También muy de nuevo no muy éramos apañados. muchos. Sí, éramos 13 esta vez. Íbamos a ser 16, pero pues al final, pues como siempre se acaba cayendo gente. Sí.
Y pues nada, fuimos 13, fuimos poquitos. Ujú. Pero... Fue muy bien, la de verdad nuevo, es que- muy bien, o sea... Nos puso unas botellitas de agua, eso lo he aprendido de Miren, de Irún, Sí. yo creo. Se agradecen las Sí, botellitas de joder, agua. es que da gusto, sí, Sí. así. Y nada. y luego, pues de nuevo, el suizo. Yo empecé estupendamente, con un bye. El primer bye. ¿Es el primero que me toca? El primer Ah. bye de tuyo y de leyendas del Orcana, Sí. nunca nos había tocado el primer No, bye, nunca. No. Nunca, Pues nunca. nada. Así que muy bien con ese primer bye. Yo jugué contra Sier, contra Musu, evidentemente. Tengo que jugar siempre contra Siempre te Musu. toca, Siempre sí, tengo sí. que jugar contra Musu. Total. Y, Siempre. y bueno, muy bien. Y evidentemente lo que tenía que pasar pasó Nos cruzamos. y nos cruzamos en la segunda ronda. Evidentemente. Es que Fue lo que pasó el día anterior. sí, era un Sí. espejismo. Era un O sea, espejismo. no era muy difícil de que volviese a ocurrir y efectivamente pues nos volvimos a ver. Pero porque... Es que sí. Es que tenía que pasar, Tenía que pasar, sí. Pero bueno, Sí. ahí Ganaste 2-1. te gané 2-1, me aplastaste la cabeza en la primera partida y Ujú. luego pues remonté. Sí. Además, gané el lado yo, ¿no? Sí, gané el lado yo. Y en la primera partida es que hacía 25 en mesa. Es que era una barbaridad. Sí, no, fue... Sí. un Y luego ya despropósito. las otras dos conseguiste remontar. Se te da muy bien últimamente con este mazo. Perder la primera y luego ganar las dos últimamente segundas. es lo que hago constantemente. Sí, constantemente. Sí, pierdo la primera muchas veces de primera y luego hago... Mierda. Ujú. Sí, porque luego contra Gary en la tercera ronda hiciste lo mismo. Hice lo mismo, O sea, sí. perder la primera. Perdí la primera, que salí sin turno 1 Eso es. y volví a hacer segundo sí, la segunda y la tercera la gané. Sí. Yo también en la tercera jugué contra Jorge, que la verdad es que da mucha guerra porque lleva un mazo precon porque todavía está empezando y así, pero juega muy bien y da una guerra con el mazo también de Musu. Sí, que al Es final, es a una ver, pasada, sí. ¿qué es lo que dices? Ese mazo Llega hasta llega donde llega y da lo que da. Sí, claro. Pero bueno, que por lo menos un mazo de esos que sabes que tira lo que tira. Ujú. Bueno, por lo menos te, Sí. te provoque algo, ¿no? Digamos. Sí, la Está verdad es que bien, por lo menos. sí. Ujú. Y luego ya en la cuarta ronda tú pactaste con Coralie, Sí, la vino chica francesa. una chica francesa a jugar que estaba de vacaciones por ahí Ujú. y vino al Championship. Que la Estuvo verdad es muy que bien. como en verano da como para que la gente vaya Sí. por ahí y diga, joder, mira, hay un Championship justo al lado, voy a aprovechar. Sí, yo Sí. pacté con ella esa ya para, pues eso, para el top 4. Pero nos echamos 2 partiditas ahí. Ujú. En plan, vamos a echar unas partidas mientras. Porque yo, claro, no había jugado la primera ronda y digo, tampoco juego la cuarta, no juego yo hoy. Ya, claro. ¿Sabes? Que estabas fría todavía. Sí, yo, Sí. joder, tengo que jugar algo. Sí, y yo también conseguí contra Yelen ganar la cuarta, entonces me puse 3-1. Eso es. Tú te pusiste 3-0-1, ¿no? Pasamos es. al top 4 De nuevo. y otra vez no nos juntamos. ¡Bien! ¡Bien! Es como, es el único peligro, es como, nuestro no objetivo- queremos juntarnos. Nuestro objetivo es no juntarnos, No, intentar claro, porque- evitarnos hasta el final. A ver, hemos jugado el uno contra el otro 500 veces. 1000 partidas. Entonces, basta. Queremos jugar contra gente diferente. Y no, y que ver sabemos cosas lo que diferentes. hacemos y pensamos. Y nuestras partidas últimamente con estos mazos son 10 turnos de todo así. Todo así. Y el primero que canta algo, gana. O el primero que se le brique el mazo, gana. Punto. Sí, Ya está, sí, se acabó. sí. Como O sea, últimamente es que nos lo podemos ya es que jugar a cara o cruz. Sí, es casi. Entonces sí. es como, joder. Sí. Pero bueno. Y sí, y en ese top 4 yo jugué contra Jairo, Ujú. contra un Bounce. Contra un bounce. Y bueno, que fue un 2-0, pero fue un 2-0 por una misplay contra el hámster, como de KP. Ujú. Sí. Que si no, yo creo que se habría llevado Sí, la sí. segunda partida y hubiésemos tenido que ir a la tercera. Ujú. Pero bueno, Sí. fue bien, así que gané. Muy bien. Y yo también gané contra Coralie. Qué partida, ¿eh? Yo Qué de verdad, final, estábamos es que todos así. Yo de verdad. La primera fue muy fácil para ella porque salió jugaba Stilson. Sí. Hizo el clásico Cenicienta, Let Storm, Trovador, no sé qué, a Ariel, Honeyworld. ya, sí. No puedes jugar y ya está. En la segunda gané yo haciendo pues lo típico mío, 2 pits, turno 3, turno 4, lo que sea. Y la cuarta estuvo muy ajustada todo el rato, yo tenía bastante ventaja,
Pero llegó un punto en el que ella en 2 turnos me ganaba, loreando, pero tenía una Whole New World. Entonces decidió utilizar la Whole New World. A mí me quedaban dos de lore. Estabas a Más o menos. 16. Estaba a 16. Robé en esa Whole Y New World. tenías, creo que, 3 lores en mesa. 4 lores así. en mesa, me faltaba uno. Estaba como muy ajustado. Ella. Entonces yo, en el primer Whole New World, robé 3 cobras. Ya, que estabas... Hice. Y luego hizo. Canto otro Whole New World. Y yo. ¡No! Tuve que tirar todas las cobras, todo. Y todos estaban viendo y todo. Y yo estaba en plan de no me lo puedo Pero creer. era para verte grabado la cara. Sí, es que se te descompuso la cara. Se me iluminó la cara y a la vez dice, no me lo puedo creer. He perdido. En plan, Sí, no es tengo que lore. se te descompuso la cara. O sea, fue Además es que estabas, porque me acuerdo... O sea, claro, estábamos todos mirando, porque habíamos acabado ya todo, estabais vosotros. Y estaba, robas 7 y empezaste 1, 2, porque estabas pues buscando eso. Cabras, cobras... Claro. Totalmente. Y las ibas sacando una a una. Y una de estas, cogiste las últimas, cobra, y hiciste... Y además sabía que la cuarta la tenía entintada. Que era como, no había más cobras. Sí. Y fue como así, te quedaste como súper así. En plan, perfecto, ya está. Es mío. en plan de... Y te hizo así y hiciste... Y cantó otra Whole New World con el Navin. Hice yo. Y además lo tiré, le enseñé y hizo... Sí, muy bien. Perfecto. Y nada, pero al final conseguí ganarla por... Bueno, ella también robó mal canciones y así. Sí, así que lo que estaba buscando era canciones para limpiarte la mesa y en el primer Whole New para World no le dominar salió la mesa. ninguna. Sí, así que tuvo que tirar Y el segundo. echó el segundo por eso. Pero bueno, a ver, fue una partida también de esas que se recuerdan porque son tan tensas y como que estás pensando tanto... Sí. Porque al final tienes una carta en mano y estás 5 minutos pensando cuál es la decisión correcta. Al final ninguna es, así que... Pero bueno. Total. Nunca sabes cuál va a ser la correcta. Tú vas a tomar una decisión un poco en base a lo que tú ves y crees que tienes... Pero es que no sabes lo que tiene el otro. Sí, no sabes. Entonces juegas un poco a intuición y a ver si me sale bien mi decisión, ¿sabes? Sin duda. Mi estrategia. Sí, así que bueno, conseguí ganarle, la verdad es que muy bien. Sí, a ella por esa partida. Jugaba Así muy que bien ella. Volvimos a juntarnos en la final y nos fuimos a comer. O sea que tenemos 2 finales sin resolución. Sí, además, no sin resolución. Bueno, sí. En el Playja poníamos empate. Claro. Entonces, por el desempate ese que hace el Playja, que no sé qué, al parecer yo gané distrito y tú ganaste la mano, ¿no? Porque el desempate... Por el desempate ese, pero bueno. Pero podríamos algún día echar no nos íbamos a quedar ahí. Como en plan, echando partidas. Las jugamos aquí y ya está. Y bueno, yo creo que fue un fin de semana, porque nos quedamos allá, entonces hicimos todo el fin de semana, que en lo competitivo ha sido espectacular. Ha estado muy bien y nos lo hemos pasado muy bien, porque al final nos gusta competir y ganar y sí, de nuevo, ir contra... pues, no es un Madrid, ¿sabes? Sí, claro. En plan, había menos gente. El meta era también mucho más rápido, es muy diferente. Muy distinto. Es como no te encuentras... Te encuentras muy poco de lo que puedes encontrarte en tiendas de Madrid. Por ejemplo, sí. Es lo que hay. Quiero decir, hay que adaptarse a... Hay que adaptarse. a lo que la gente juega, ¿no? Y sobre todo, aparte de lo competitivo, lo mejor es la comunidad que hay allá, las tiendas que se están volcando, porque también hay otra tienda a la plaza que a ver si en Fable ya consigue también tener Championships, tener más Lorcana y, joder, en plan, Bilbao tener 3 tiendas va a hacer que la gente, sobre todo, como está moviéndose tan bien la comunidad, va a hacer que la gente quiera ir más y va a haber más. Es una comunidad también que se sirve mucho de traer a gente de Bilbao, de Donosti, del País Vasco, Irún, sobre todo. de Cantabria, pues eso, Santander, ¿sabes? Franceses también. Franceses, es como que que si tuvieses que contar con la comunidad única y exclusiva de Bilbao, igual no te sale. Claro. Pero la gente se mueve a esos championships. Claro. Entonces es un poco... Se retroalimenta entre sí, ¿no? Sí. Para atraer a gente de otros sitios. Y además también lo hacen muy bien porque ellos siempre intentan hablar con todos, siempre intentan hacerse... Sí. Como ponerse de acuerdo para que todo salga adelante. Y es un muy buen ejemplo de cómo una comunidad pequeña crece, porque es que si no hay otra manera. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena para que
Es la única manera. para que la comunidad pequeña, y muchas veces, por ejemplo, Rodrigo de Buena Tinta me hablaba de Valladolid, que tiene que salir, entonces tienen que hacer... Es como cada sitio tiene que ponerse las pilas los jugadores para sacarlo adelante y es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. Es un esfuerzo muy grande. Sí, porque siempre además hay alguien que tiene que tirar del carro. Siempre. Entonces tiene que haber alguien que tire y que lo haga. Ese es el tema. Así que, Pero bueno, ha sido un fin de semana súper fructífero. Tenemos aquí todos nuestros botines. Bueno, más los sobres que... unos sobres más. Que los trobes nos los dieron porque no tenían sobres. Así que pues nos Trobes. los cambiaron y Me ya parece está. bien, me parece No bien. dijimos que no. Y pues con dos tapetitos, dos jafares. Nuestros primeros tapetes de Champions. ¡Sí! Uno para cada uno. Uno para cada uno. No sabemos de quién son, pero bueno. Pero muy contentas. Y nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Un vídeo cortito hablando del Hoy Jugamos en Bilbao. Espero que este vídeo sirva para que más gente conozca no solo pues, los Champions y las tiendas de Bilbao, sino que hagáis más hagáis más. Cada uno puede hacer lo que quiere. Lo que puede y lo que quiere. Siempre que, pues por ejemplo, en verano vayas a un sitio y quieres jugar Lorcana, pues mires a ver qué sitio te puede ir interesante y es que hay en todos los sitios, ¿sabes? Total. Comunidades muy que buenas. puedes moverte. Muchas veces dices, no, es que no estoy en, pues yo qué sé, pues eso, en Madrid o no estoy en Bilbao. Pues Sí, me o voy de Barcelona, vacaciones Valencia o no sé qué. a no sé dónde. Bueno, pues es que en todos esos sitios también hay, entonces Sí. intentar ir y conocer comunidades nuevas, yo creo que también mola, es guay, conoces a gente nueva. ¿Ves cómo es porque el meta y todo bueno, el meta, o lo que se juegue el meta, es el meta en local, otros al final, sitios? Entonces es como todo cambia, es que no... Las estrategias cambian. Sin duda. Y nada, comentaros si queréis, nos podéis comentar en los comentarios. Eso. Nunca mejor dicho. A qué Champions habéis ido, qué tal os han ido, si habéis jugado mucho, poco, ¿Qué qué habéis tal. jugado? Sí, cómo habéis visto los Champions de Reign of Jafar, Eso es. como tal. Porque han caído en unas fechas así como. Muy veraniegas. Sí, muy veraniegas, como mínimo. Sí. Y Y nada. eso, si os gustan los vídeos, un like y un follow siempre nos ayuda para poder seguir haciendo más contenido. La campanita para que os avisen de vídeos nuevos. Y nos veremos en el próximo vídeo, lorcanienses. Ahora.